Jannik Sinner se derrumbó en París este jueves de golpe, con violencia y de una forma que nadie esperaba del tenista más dominante de 2026. En un momento estaba a un juego de tercera ronda y al siguiente se quedó sin piernas, perdió el equilibrio y su tenis colapsó ante un público atónito. Pero el verdadero impacto no vino por el marcador. Llegó por lo que pasó tras el partido, cuando Carlos Alcaraz le envió un mensaje tan crudo y personal que desveló un lado de su rivalidad que el público jamás había visto. Porque mientras los fanáticos intentaban asimilar la sorpresa, los expertos se concentraban en algo completamente distinto. Esas señales, esos patrones y las silenciosas alertas que el cuerpo de Sinner lleva meses mandando. Ahora la gran pregunta que flota en el tenis ya no es cómo perdió, sino qué le está pasando a Jannik Sinner, y él no intentó ocultarlo. Tras el partido, Jannik entró a la sala de prensa como si hubiera peleado 12 asaltos contra su propio cuerpo. Su voz sonaba firme, pero el trasfondo era inconfundible. No se trataba de un fallo táctico, un bloqueo mental o de la presión haciéndose gigante. Dijo que se despertó sintiéndose raro, con poca energía y sin la estabilidad física necesaria para aguantar las condiciones. Desde los primeros juegos sintió que algo andaba mal. Y para cuando el partido llegó a su límite, supo que luchaba contra fuerzas fuera de su control. Explicó que el calor le afectó más de lo previsto, que sentía las piernas pesadas y que perdía el equilibrio sin poder corregirlo. Intentó acortar los puntos, cambiar de táctica y gestionar los peloteos para proteger su cuerpo, pero nada funcionó. Cada ajuste solo retrasó lo inevitable. Cuanto más presionaba, más se resistía su cuerpo, hasta que el duelo dejó de ser tenis y se volvió una lucha por mantenerse en pie. No lo maquilló. Dijo que sencillamente no tenía energía para competir al nivel exigido. Lo que más llamó la atención fue lo extraño que sonaba eso viniendo de Sinner. Hablamos de un tenista famoso por su disciplina, su físico y su capacidad de aguantar batallas larguísimas. Pero ahí estaba, describiendo un día en que su cuerpo se negó a reaccionar. Un día en que el motor que lo guió durante la mejor temporada de su carrera de pronto falló y se apagó. No culpó al rival, no culpó al calendario, ni tampoco al momento de presión. Se limitó a la cruda verdad. Su cuerpo no respondía, y todo se derrumbó desde ahí. Mientras hablaba, la sala sintió el peso de algo mucho más grande que una simple derrota, porque no era la primera vez que Sinner sufría un colapso físico con clima extremo, ni la primera vez que sus piernas se rendían antes que su tenis, y tampoco era la primera vez que admitía sentir que el partido se le escapaba mucho antes de que lo reflejara el marcador. Su explicación fue sincera, pero abrió la puerta a un debate mayor y más inquietante, uno que los expertos no tardarían en analizar a fondo. Las consecuencias del colapso de Sinner en París revelaron al tenis algo que las estadísticas y marcadores jamás podrían explicar. Mientras los analistas desmenuzaban su crisis física, Carlos Alcaraz, el gran rival que mejor conoce su órbita, publicó un mensaje que detuvo en seco cualquier especulación. No era una crítica táctica, ni competitiva, ni la típica muestra de deportividad educada. Era algo mucho más revelador. Una ventana a cómo entienden sus propias batallas y a lo compleja que es su rivalidad, mucho más de lo que la gente imagina. Alcaraz no habló de la derrota ni de la oportunidad que esto habría en el torneo. No habló de clasificaciones, del momento o de la temporada que viene. Al contrario, se refirió al sufrimiento que presenció, no como rival, sino como alguien que ha sentido esa misma traición del cuerpo bajo máxima presión. Su mensaje final no parecía el comentario de un rival, sino la confesión de alguien que sabe perfectamente qué se siente cuando el cuerpo se rinde antes que el corazón. Hermano, hoy se me rompió un poco el corazón. Lo vi desde casa y ver la forma en que sufrías por la lesión dolió mucho. La gente solo hablará de tu derrota, pero no entienden nada. Yo sé lo mucho que deseabas este torneo. Sinceramente, yo también quería verte ganar. Me da tristeza verte luchar cuando el cuerpo simplemente ya no puede más. Conozco muy bien esa horrible sensación. Tu corazón aún quiere dar guerra, pero tus piernas ya te dicen adiós. Por favor, no te desanimes por un mal día. Sigue siendo de lo mejor que le ha pasado al tenis y a mí. No lo olvides nunca. Siempre estaré orgulloso de ti. Este mensaje golpeó con más fuerza que cualquier análisis, porque venía de la única persona que comparte su escenario, su presión y sus mismas exigencias. No era solo empatía, era reconocimiento. Alcaraz le decía al mundo que lo de París no era por debilidad o nervios.
Era sobre un cuerpo llegando a su límite absoluto de una forma que solo otro atleta de élite comprendería. Al hacerlo, cambió sin querer toda la narrativa. Su rivalidad no se limitaba a golpes ganadores y títulos. Se trataba de dos jóvenes campeones que ven las grietas del otro mucho antes de que el mundo las note. Lo de París no fue una sorpresa de la nada. Cuando las piernas de Sinner flaquearon, los analistas de inmediato conectaron el hecho con otros momentos que se habían archivado erróneamente como sucesos aislados. Recordaron Cincinnati, donde se retiró frente a Alcaraz tras sufrir de manera visible por el bochorno. Recordaron el Abierto de Australia, donde confesó cambiar su estrategia porque el clima lo agotaba más rápido de lo habitual. Y ahora París, otro duelo bajo temperaturas extremas, otro colapso repentino. Para los expertos, esto no fue casualidad. Era un patrón que reaparecía en el peor momento posible. El debate creció porque el juego de Sinner se basa en un físico que no admite el menor bajón. Su equilibrio, coordinación y juego de pies dependen de un cuerpo que debe estar siempre fuerte, estable y explosivo. Si esa base falla, todo el sistema se derrumba. Los analistas que veían el partido coincidieron en lo mismo. En cuanto las piernas le fallaron, su tenis se desmoronó. La derecha perdió profundidad, el revés precisión y el saque efectividad. No fue un colapso táctico, sino puramente físico. Lo alarmante de este patrón es la velocidad con la que ocurre. En un momento, Sinner parece invencible, y al siguiente, lucha simplemente por mantenerse en pie. Los expertos señalan que este bajón tan repentino es raro para alguien con su nivel físico y disciplina. No es el desgaste lento del cansancio ordinario. Es un apagón repentino, como si le bajaran el interruptor físico. Por eso la discusión pasó de ser un mal día a un problema recurrente. La rapidez de su caída fue lo que realmente llamó la atención de quienes analizan el tenis al detalle. Pero lo más inquietante del análisis experto es la sospecha de que estos episodios no ocurren por casualidad. Muchos creen que su ascenso meteórico, el calendario sin pausas y el desgaste de su estilo están llevando su cuerpo al límite. Otros se preguntan si hay alguna debilidad oculta que aún no se ha tratado. Y aunque nadie saca conclusiones precipitadas, hay consenso. París no fue una derrota cualquiera. Fue la última señal de alarma de un patrón que el tenis ya no puede ignorar. Nada más terminar el partido, el primer tema que debatieron los analistas fue el calendario de Sinner. No por la cantidad de torneos que disputa, sino por la tremenda intensidad de su racha actual. En cuestión de meses, barrió en cada superficie, ante cualquier rival y en cada gran torneo previo a París. Rondas avanzadas, partidos interminables y finales a máxima presión, todo acumulado casi sin tiempo para recuperarse. Los expertos recalcan que, aunque su temporada parecía pan comido sobre el papel, mantener ese nivel exige un desgaste físico brutal. La gira de tierra batida fue un infierno. Sinner no solo jugó los grandes torneos, sino que llegó lejos en todos. Montecarlo, Madrid, Roma. Cada torneo exigió horas de peloteos eternos, un juego de pies durísimo y estrés físico continuo. Los analistas señalan que, incluso cuando gana cómodo, su tenis pasa factura. Largos intercambios, giros explosivos y un juego de fondo que exige equilibrio total. Al acumular esa carga de trabajo en varios torneos con apenas descanso, el margen de error físico se reduce a cero. Algunos expertos creen que el problema no es que Sinner jugara demasiado, sino la tremenda intensidad con la que lo hizo. Su éxito se ha forjado en una búsqueda incansable de superación. Más entrenamientos, más preparación física, más repeticiones. Esa mentalidad lo hace grande, pero también tiene un riesgo. El cuerpo no siempre se adapta a la velocidad de la ambición. Los analistas sugieren que Sinner podría estar encadenando pequeños ciclos de fatiga sin recuperarse del todo, acumulando un desgaste que solo se nota bajo condiciones extremas como el calor de París. Otros tienen una visión más amplia y ven una paradoja en su éxito. Cuanto mejor juega, más gana. Y cuanto más gana, más juega. Pero a más partidos, menos tiempo le queda para recuperar el cuerpo. Es una rueda que desgasta en silencio a los deportistas más fuertes, sobre todo si dependen de la precisión y velocidad física. Lo de París, dicen, quizá no sea debilidad, sino una señal de que su cuerpo exige parar antes de que la temporada le exija más. Tras asimilar la derrota de Sinner, el debate abandonó la táctica para centrarse en la fisiología. Ya nadie hablaba de nervios, presión o decisiones. Hablaban del cuerpo,
sobre todo de cómo el de Sinner se apaga bajo condiciones extremas a una velocidad inusual para un atleta de su nivel. Los analistas recalcaron que nada en el partido apuntaba a un colapso mental. Su selección de golpes fue lógica y su táctica disciplinada. Lo que falló fue el motor que lo mueve todo. Ahí es donde el análisis de Jim Courier se volvió clave. Él no anduvo con rodeos. No suavizó el panorama. Habló con la franqueza de quien conoce en carne propia la brutal exigencia física de este deporte. Y su diagnóstico reflejó exactamente lo que el mundo del tenis llevaba susurrando meses atrás. Que los colapsos de Sinner siguen un patrón muy claro, que no es mental, sino puramente fisiológico. No fue miedo escénico, no fue la presión, fue un cuerpo que chocó contra un muro. Se notaba en las piernas, el equilibrio y en cómo buscaba acortar los puntos al no poder aguantar los peloteos. Si un tenista pasa de dominar a casi no poder moverse en minutos, no es algo mental, es físico. Y no es la primera vez que le pasa. Eso es lo preocupante. Las palabras de Courier calaron porque confirmaban lo que muchos expertos sospechaban, pero nadie se atrevía a decir. Que los colapsos de Sinner no son casuales, ni emocionales, ni tácticos. Son colapsos físicos, repentinos, graves y recurrentes. Y si eso es verdad, las consecuencias van mucho más allá de un partido en París. Significa que el tenis podría estar ante un campeón cuyo mayor enemigo no está al otro lado de la red, sino en su propia fisiología. Y esa posibilidad es lo que ha convertido esta derrota inesperada en un verdadero motivo de alarma para el resto de la temporada. En cuanto Sinner pidió asistencia médica en París, la conversación en torno al partido pasó de la preocupación a la polémica. Algunos analistas cuestionaron de inmediato si el tiempo muerto médico cumplía las normas, mientras otros afirmaban que la situación era tan grave que no pedir ayuda habría sido irresponsable. El debate no era sobre juego sucio. Se trataba de la incómoda realidad de que las normas sobre el calor, las lesiones y el bienestar se ponen a prueba hoy más que nunca en un tenis ultra rápido y exigente, donde Sinner se ha convertido en el rostro de esa tensión. El propio calor se convirtió en el gran tema de discusión. París ardía bajo 33 grados centígrados, y la programación diurna colocó a Sinner justo en la peor hora de la tarde. Los expertos señalaron que los favoritos suelen jugar en horarios estelares y más frescos, pero esta vez la programación jugó en su contra. Algunos opinaban que el torneo debió prever el riesgo, sobre todo por el historial de Sinner sufriendo bajo un calor extremo. Otros argumentaban que el tenis siempre ha exigido que los jugadores se adapten a cualquier condición climática que enfrenten. Pero las imágenes de Sinner tambaleándose, doblándose y luchando por mantenerse en pie dejaron claro que no era una simple molestia física. Era un colapso físico total. Y esa misma asistencia médica desató una nueva oleada de debates. Los críticos dudaban de si las reglas se aplicaron bien, mientras sus seguidores insistían en que la gravedad de Sinner justificaba intervenir de inmediato. Diversos analistas señalaron que las normas sobre calambres, golpes de calor y asistencia médica siguen siendo de las más confusas y peor aplicadas en el tenis. Y cuando un número 1 del mundo se desploma en la cancha, esas inconsistencias son imposibles de ignorar. La polémica no era si Sinner merecía ayuda, sino si el reglamento está preparado para proteger a los tenistas en momentos tan extremos. Lo que complicó aún más la situación fue la reacción que hubo dentro del vestuario. Varios tenistas admitieron en privado que el calor era insoportable, pero también reconocieron que el colapso de Sinner planteaba dudas sobre si algunos atletas son más vulnerables que otros ante climas tan extremos. No por falta de fuerza mental, sino por pura fisiología. No eran murmullos maliciosos, sino de auténtica preocupación, porque cuando un jugador de la talla de Sinner se quiebra de esta forma, obliga a todos a pensar qué tan cerca están del abismo. En el vestuario, el colapso de Sinner causó conmoción, empatía y algo de estrategia. Rara vez lo admiten en público, pero en privado analizan al detalle las debilidades físicas de sus máximos rivales. Y cuando un número 1 del mundo se quiebra así en un Grand Slam, el impacto se siente en todo el circuito, no porque quieran verlo sufrir en la cancha, sino porque las diferencias en la élite son tan mínimas que el menor punto débil altera toda la balanza de poder. El colapso de Sinner no solo alteró el cuadro, cambió la mentalidad del circuito. Muchos sintieron una total incredulidad al ver cómo se desarrollaba el partido. Lo habían visto dominar durante meses, arrasando rivales con un control absoluto que lo hacía parecer intocable. Y de pronto, no podía moverse, sostenerse ni competir.
Recordó a todos que hasta las temporadas más dominantes esconden fragilidades físicas ocultas. Y para quienes habían sufrido en carne propia la precisión y fuerza de Sinner, este colapso demostró que la distancia con el número uno del mundo quizás no sea tan inalcanzable como pensaban. Otros analizaron la situación desde una perspectiva puramente táctica. Los analistas revelaron que varios rivales ya debaten si desgastarlo en partidos largos es ahora la mejor estrategia contra Sinner. No porque lo consideren débil, sino porque hay pruebas de que el clima extremo y los peloteos largos llevan su cuerpo al límite absoluto. En un deporte donde la estrategia busca explotar la más mínima debilidad, un dato de este tipo se vuelve oro puro. La caída de Sinner no solo afectó su camino, también cambió cómo sus rivales lo encararán en el futuro. Aunque también surgió empatía, sobre todo de aquellos jugadores que ya han sufrido colapsos físicos parecidos en su carrera. ¿Conocen la humillación de que tu cuerpo se rinda ante la mirada de todo el mundo? La frustración de querer batallar cuando las piernas no responden y el miedo a que el público confunda ese colapso con falta de carácter. Varios tenistas mostraron preocupación en lugar de juzgarlo, entendiendo que lo de París no fue un quiebre mental, sino un colapso fisiológico. De esta forma, la vulnerabilidad de Sinner lo humanizó de una manera que sus números y dominio jamás podrían lograr. Pero bajo la empatía y los análisis, se produjo un cambio innegable en la atmósfera competitiva del circuito. Sinner había sido durante meses un muro infranqueable en la cima del tenis. El rival que todos esperaban ver ganar, con un nivel sencillamente inalcanzable. París cambió eso. De pronto, los rivales vieron a un Sinner vulnerable, alguien a quien se podía presionar, poner a prueba y romper bajo las condiciones adecuadas. Y en un deporte donde la mente suele decidir quién gana y quién pierde, ese cambio de percepción podría ser una de las consecuencias más graves de su colapso. Tras el colapso de Sinner, el debate pasó de diagnosticar el problema a buscar soluciones. Los analistas no querían buscar culpables ni dramatizar la situación. Les importaba saber qué debe cambiar para que Sinner evite sufrir más crisis en el futuro. El consenso era que su tenis, su calendario y su preparación son tan intensos que cualquier mínimo desajuste puede convertirse en una debilidad crítica en la pista. Y París fue, para ellos, la señal de que su fórmula actual ya no es sostenible a largo plazo. El primer consejo clave fue ajustar el calendario. Los expertos señalan que el ascenso de Sinner ha sido tan rápido y demoledor que, sin querer, está sobrecargando su cuerpo con torneos largos, jugando torneos consecutivos, casi sin tiempo para recuperarse. Sugirieron diseñar una agenda más selectiva. No se trata de jugar menos, sino de jugar con más cabeza. Elegir torneos con estrategia, reservar descansos y evitar el desgaste innecesario prevendría ese cansancio acumulado que explota en los momentos más extremos. El entrenamiento para el calor extremo fue otro gran debate. Los analistas notaron que, aunque Sinner es de los tenistas más fuertes, sus colapsos siempre ocurren bajo altas temperaturas. Este patrón llevó a recomendar entrenamientos específicos para tolerar el calor, gestionar mejor los electrolitos y dosificar su energía física. No hablamos de su estado físico general, sino de blindar el cuerpo ante los climas extremos que ya han detonado sus peores crisis. En un deporte donde juegas 4 horas bajo un sol abrasador, este tipo de preparación marca la diferencia entre dominar la pista o sufrir un desastre. En lo táctico, creen que Sinner debe ajustar su estilo en climas extremos. Su juego de precisión y presión constante desde el fondo requiere una estabilidad física impecable que es difícil de mantener. Con calor extremo y peloteos interminables, ese desgaste se vuelve casi insostenible. Los analistas sugieren que Sinner debería añadir variedad, buscar puntos cortos y subir más a la red para reducir el esfuerzo físico sin perder su esencia. No son cambios permanentes, son recursos de emergencia para proteger su cuerpo cuando la exigencia física llega al límite. Y finalmente, está su resistencia a largo plazo. Los expertos recuerdan que Sinner aún es joven, sigue madurando y aprendiendo a lidiar con la tremenda presión de liderar el tenis mundial. Confían en que, con los cambios correctos, descansos inteligentes y flexibilidad táctica, logrará convertir este tropiezo en un punto de inflexión. Pero también advierten que ignorar estas señales de alarma podría costarle futuros desplomes físicos. París no fue una simple derrota, fue una advertencia. Y los expertos coinciden en que su reacción ante este golpe definirá el futuro de su carrera. Al final, el colapso de Sinner en París no fue un hecho aislado, fue un mensaje directo. El aviso de un cuerpo que lo llevó a lo más alto de su carrera,
pero que ahora le exige un respiro. Su rivalidad con Alcaraz, la presión del número 1 mundial y la carga de una temporada perfecta chocaron de golpe contra las barreras físicas que sufren hasta las leyendas. París no reveló una falta de carácter en Sinner. Mostró que la grandeza exige talento, disciplina y, sobre todo, resistencia física. Por primera vez, vimos que el físico es la única variable que Sinner aún no domina. Pero este bache no borra sus éxitos. Define su próximo capítulo. Cada gran campeón vive un momento límite en el que su cuerpo le exige evolucionar, y París puede ser ese punto para Sinner. Los expertos ya hablaron, las señales son claras, y su rivalidad con Alcaraz adquiere una dimensión mucho más humana. Lo que venga definirá si este tropiezo queda en anécdota o es su gran impulso. Porque si Sinner logra resolver este enigma físico recurrente, el circuito no solo recuperará a su número 1 del mundo. Tendremos una versión de él mucho más fuerte, madura y peligrosa que nunca.